¿Qué crees que hubiera pasado si no eras parte de la familia dueña? ¿Crees que un ejecutivo externo pudiera haber liderado esa transformación? A mí me hubieran corrido. Preferí buscar algo que tenga impacto, pero yo hubiera preferido simplemente no trabajar, al menos en tecnología, en algo que los usuarios no necesitan. Hoy mi invitado es Anwar Chapur, Chief Product y Technology Officer de The Palace Company, uno de los hoteles más grandes de México y el mundo, con más de 15,000 trabajadores en 7 países. Anwar tomó una empresa familiar con más de 40 años de historia y lideró su transformación digital, pasando de gastar millones de dólares en proyectos internos que nadie usaba a construir productos que hoy impactan la experiencia de cientos de miles de huéspedes al año. Hoy hablamos de cómo transformar empresas tradicionales con tecnología. ¿Cuánto dinero crees que The Palace estaba quemando, malgastando al año en proyectos que no se usaban? De verdad, muchos millones al año. Ese dinero de hacer una plataforma que al final no era algo que se necesitaba, incluso era peor que lo que había antes. ¿Qué te encuentras cuando llegas al rol de tecnología? Teníamos una estrategia de desarrollar todo in-house, nuestro propio CRM, nuestro propio PMS, nuestro propio procesador de pagos, y era obviamente una locura porque nos dedicábamos a hacer cosas que ya existían. ¿Cómo convenciste a ese talento, como David, ex Booking, de venirse a Mérida a trabajar en una empresa hotelera? Me tomó 2 años encontrar a la persona adecuada. Contratar talento es bien importante porque es en serio, que te puede llevar por el camino incorrecto y pues sobre todo realmente impactar la experiencia del cliente. ¿Algún ejemplo de un área en The Palace que no sea tecnología, que está empezando a utilizar AI para crear sus propias soluciones? Lo que más hemos visto que funciona es los custom GPTs, donde puedes crear tu agente. Es algo muy fácil de hacer, pero nosotros tenemos un formato específico y había gente que tenía que pasarlos manualmente, línea por línea, todas las cientos de reservaciones para todos los hoteles. Si tuvieras que darle un solo consejo a un CEO que está donde tú estabas hace 3 o 4 años, ¿qué le dirías? Hola, Noir, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Hola Enzo, muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí. Feliz de tenerte. Anuar, voy a contar cómo llegué a de pronto tener una cadena de hoteles en el podcast, que es un caso raro. Hace unos meses nos conocimos, presentados por uno de mis mejores amigos, Jorge Serna, quien hoy es reclutador de tecnología en The Palace Company. Y lo curioso es que antes Jorge, Coco, como le llamo yo, trabajó en varias startups, ¿no? Incluido Rappi, algunas fintechs. Y recuerdo que hace unos meses me escribe y me dice, oye, estoy pensando irme a trabajar a esta empresa. Yo nunca había escuchado de The Palace Company. Y, y luego me dice, sí, al área de tecnología. Y yo, qué raro, ¿en serio? Y bueno, terminó yendo a trabajar a The Palace y luego nos presenta y me contaste todo el proyecto de lo que estaban haciendo y la verdad que me voló la cabeza y por eso quería tenerte aquí. Pero vamos un poquito como al origen, ¿no? Porque cuando la gente escucha dice, ok, ¿qué tiene que ver una empresa de hotelería con tecnología? Y has liderado una transformación digital muy interesante, has creado un equipo, la verdad que cuando uno ve los backgrounds de la gente que hoy trabaja en el equipo de tecnología y producto de The Palace Company, le sorprende saber que a la vez es una empresa de hoteles. Pero sé que este proceso, digamos, de transformación del área de tecnología y producto no fue sencillo. Como contexto, The Palace Company es una empresa familiar. 40 años de historia y tus hermanos son, pues, los dueños, los líderes de la empresa. Y me dijiste que al ir por esa transformación hubo momentos donde la relación familiar se puso tensa, que probablemente si no fueras de la familia te hubieran echado. ¿Cómo se vive eso? O sea, ¿cómo se siente estar en desacuerdo, digamos, con tu propia familia sobre el futuro de la empresa familiar? Bueno, gracias por la introducción y por tenerme aquí. Así es, Coco vino a ser parte del equipo y esa entrada de gente como él y otros que se han venido uniendo, que mencionaste y podremos platicar más adelante, es clave. El equipo que tenemos, que se está formando, es lo que hace posible las cosas. Y yéndome un poco ya a tu pregunta de la transformación digital, mi respuesta es lo que dije antes, el equipo. Porque una transformación es como el huevo y la gallina.
no se puede transformar una empresa cuando no tienes al equipo, porque simplemente la empresa, el resto de la empresa no confía en un equipo que no tiene las capacidades para hacer lo que se supone que se tiene que hacer. Y Ujú. entonces podemos tener las mejores ideas, pensar, hablar de lo que vemos en el futuro, pero cuando no hay confianza no se puede. Y a la vez, cómo traer a la gente que sí sabe o que es capaz de hacerlo, pero a un entorno donde no hay confianza, donde las cosas son proyectos muy regidos por la idea de alguien en quien sí confía la empresa y quien puede o no puede, o puede decir o no decir lo que vale la pena hacer y que entonces se vuelva lo que se tiene que hacer, algún proyecto, alguna nueva funcionalidad, cuando Ujú. puede haber una labor detrás que es más difícil de entender, como la de producto, análisis de datos, hablar con clientes, research, cosas que son 100% necesarias para poder saber qué problema vale la pena resolver, para saber que la solución planteada va a ser una solución adecuada. Pero, pero es ese huevo y gallina de necesitamos un buen equipo, pero ese buen equipo que está ahí afuera no quiere o no le interesa venir a una empresa en la que no hay confianza y por eso es que son tan tardadas las transformaciones, porque tienes que ir liderando este reclutamiento, explicando a la gente el porqué, la visión, cómo es que vemos que es posible, qué pequeños ejemplos muestran que vamos por el camino correcto, para que a Ujú. la vez vayamos ganando esa confianza cada vez más es permanente. Todos los días pasa algo que pareciera que no se confía en el equipo Ujú. y todos los días pasa algo que muestra que estamos confiando cada vez más en Ujú. estas nuevas capacidades y es algo continuo. Por eso las transformaciones no son un proyecto con inicio y fin, a mi parecer, son algo que es para siempre, porque como toda relación, la confianza se puede perder en un segundo y si no hay confianza no se puede. Ahora, tú tenías una visión de esa transformación, de cómo se hacía tecnología en The Palace Company. Me habías dicho que no precisamente esa visión estaba alineada con el resto de tus hermanos. ¿Cómo se vive ese lado de la generación de confianza con tus otros socios, que en este caso son tu propia familia? Sí, pues yéndome en específico, cuando entro a tecnología, que fue hace unos 3 años o Ujú. 4, la razón por la que entré fue para hacer más rápido lo que ya se tenía que hacer, lo que ya pensábamos que se tenía que hacer. Un nuevo Ok. sistema de reservaciones, una nueva página web, una nueva aplicación, diferentes proyectos que se tenían en mente como algo necesario hacer y que no estaban saliendo al tiempo correcto o con la calidad deseada. Y Ujú. entonces eso indica que parecía que el problema estaba en el delivery de las soluciones. Y pues me metí a cursos de coding, de Scrum, a la metodología Agile, pero nada a la parte de entendimiento del problema y las soluciones. Y eso tomó unos meses, pero cuando me empecé a dar cuenta de que lo que sí estaba saliendo no estaba dando el resultado que esperábamos, pues las conversaciones Mm. empezaron a cambiar hacia ese sentido, de decir, es que esta solución no es lo que se tiene que hacer. Déjenos entender más en profundidad el problema, que la gente que lo está haciendo tenga más contexto, que hablemos con clientes, que analicemos datos, que probemos lo que vale la pena hacer para saber si realmente necesitamos una aplicación o si mejor optimizamos lo que ya tenemos paulatinamente para eventualmente lograr el resultado de negocio que queremos, que entendiéndolo más y haciendo varias preguntas, podemos entender que el problema era, queremos hacer que los clientes puedan generar sus reservaciones sin tener que llamar al call center, porque la empresa está en un crecimiento exponencial y el call center que está aquí en Miami no tiene el espacio físico está limitado y no tiene las capacidades para atender 50% más de habitaciones o de reservaciones que estamos construyendo. Y entonces, ¿cómo hacer para que con el equipo actual podamos ser cada vez más eficientes? Era el problema que estábamos buscando resolver en ese momento y una aplicación no era la solución. Pero de eso nos dimos cuenta hasta que hicimos el research en profundidad para entender dónde estaban los problemas de la página web. Y entonces nos Ujú. dedicamos a mejorar esa página para que esa dé la solución O en sea, lugar de asumir. entras a liderar el equipo de tecnología con un diagnóstico y te encuentras
con que lo que no estaba funcionando eran cosas muy diferentes. Sí, que las soluciones que se asumían que eran las que se necesitaban no estaban claras y que el problema incluso estaba en varias cabezas de forma diferente, pero Ujú. al O sea, era entenderlo más más en sistémico. profundidad. Ahora, cuando te das cuenta de eso, te volteas al consejo con tus hermanos allí y la conversación fue, o sea, ¿estaban todos alineados o había diferencias de cómo llevar ese proceso? Fueron las últimas personas que logré convencer y sigo convenciendo. Y les agradezco la confianza realmente porque después de tantas promesas rotas y cosas que creía que ya tenía la solución y me seguía equivocando, yo y el equipo en general, pues al final fueron confiando cada vez más y confían cada vez más en mí. Entonces sí les agradezco esa confianza, pero no son Ujú, un público fácil y es porque queremos lo mejor para la empresa y los que trabajamos en ujú, ella. Entonces, no por apellidarme Chapur me iban a ellos a hacer caso porque ellos también se apellidan Chapur y buscamos generar un entorno donde las cosas se hagan realmente porque tienen sentido y eso es lo ujú, mismo, estábamos en las mismas, ¿no? Entonces, buscando lo mejor para la empresa es como se pudo tener las conversaciones, pero en el día a día hay poco tiempo para sentarnos y decir, todo esto salió mal, algunas cosas seguirán sucediendo de la forma que no queremos que sucedan, pero estamos en el camino correcto. Todo este ruido que hay de que no estamos haciendo lo que se supone que teníamos que hacer y estamos por otro lado entendiendo más en profundidad un problema, es algo que genera ruido en el día a día, pero que ujú. si nos sentamos y lo hablamos y si lo entendemos, cobra sentido. Y eso fue lo que hicimos para evitar seguir en reuniones que no eran de ese tema, hablando de cosas que lastimaban el esfuerzo, digamos. Dedicamos una hora, un día completo, una reunión de todo un día, los cuatro, para hablar en profundidad de lo que ha pasado, de esos pequeños logros que se han tenido, a pesar del Ujú, entorno que no era favorable, de qué cosas se hicieron y por qué, en qué fallamos y qué planes hay a futuro. Y eso empezó a generar una confianza mayor y fue lo que destrabó por unos meses el tema, pero ujú. repito, es muy continuo, o sea, son estos como metas viendo hacia atrás, pero es del mismo camino, entonces no es como que ya, y a eso yo digo que es como el juego de Mario, vas pasando los niveles y sí te caes y regresas, pero no regresas al punto inicial, sino que regresas a Ujú, un nivel desde el que se puede regresar al punto anterior más fácilmente. Y ujú. es esa la realidad de esta transformación, porque cambia las formas lógicas de operar. Y luego hay cambios en la empresa que pueden hacer que otra vez tengan que tener una conversación importante, como la apertura de un nuevo hotel, algún cambio organizacional, cosas que cambian la dinámica de la empresa que Ujú. se venía teniendo y que introduce un nuevo reto que vale la pena estar en la misma página. ¿Qué es lo que generaba más fricción? ¿Que tu diagnóstico era muy diferente o que esto implicaba inversiones, traer gente diferente? Yo no tengo un background de tecnología y era difícil de creer que fuera yo a entender qué se puede hacer y qué no. Que el Ujú. equipo no tenía background del negocio y eso haría Mm, parecer que los que sí tienen el background, como los directores de ventas o de diferentes áreas de operaciones, tienen un conocimiento más profundo de lo que el cliente necesita y por lo tanto nos podríamos ahorrar el entendimiento profundo. Pero la respuesta a eso es pues efectivamente yo no tengo un background de tecnología, pero yo a la vez no soy el que está diseñando la arquitectura del software y desarrollando el software. ujú, Y además de que esa es más la parte del delivery, que aclaro que no son dos partes por completo separadas, son solo como dos contextos diferentes, pero que idealmente suceden en el mismo momento. Pero ujú. de lo que yo estaba hablando era la parte de producto, donde se necesita tener mucho contexto de negocio, cosa que sí tenía por mi entrenamiento y por los años que ya tenía yo en la empresa Ujú, y análisis de datos es algo que hace que ya no sean opiniones o percepciones y eso ayuda mucho a que el equipo tenga un contexto más certero, que ellos ujú. puedan hablar con clientes para probar las soluciones o entender más en profundidad los temas, ayuda a que ya no sea como que las decisiones se definen en una sala de reunión, sino en la práctica, en el hotel. Y eso además es muy entretenido porque ves a los huéspedes disfrutando de sus vacaciones
pero a la vez enfrentándose a algunos tipos de ineficiencia o problemas que no deberían de estar sucediendo y que sí se pueden resolver con tecnología. Entonces, por un lado, el entendimiento de las prácticas de producto me ayudó a mí a tener ese contexto que hace que pueda aportar en cuanto a qué problemas vale la pena resolver y cómo encontrar esas posibles soluciones. Y al equipo le ayudó muchísimo el análisis de los datos en profundidad, cuantitativos y cualitativos, para que las conversaciones sean muy objetivas. Y entonces ya no era este, es que lo pidió el director. Y al final realmente los directores sí tienen mucha capacidad, son muy capaces y realmente entienden el negocio. Pero si se vuelve un teléfono descompuesto porque él lo entendió, lo comunicó de una forma y no lo escucharon las personas que lo tenían que escuchar de la forma que lo quiso expresar, pues Ujú. se vuelve un teléfono descompuesto. El contexto de la gente que está en producto, datos, tecnología, no es el mismo. Y las soluciones pueden ser o iguales o parecidas al final, pero Mm. pequeños, pequeños cambios o pequeñas cosas que vienen de un entendimiento más profundo aportan demasiado. ¿Algún consejo para alguien que quizás está en una posición similar a la tuya, que quiere empezar un proceso de transformación dentro de su empresa familiar o negocio familiar sobre cómo alinear las partes y llevar el proceso? Diría empezar por datos. Si, si los datos son objetivos y no Ujú. están queriendo contar una historia que tiene la persona que los manipula, son muy útiles porque esos datos son lo que entonces enmarcan la conversación y se vuelve poca percepción. Y acompañado de una estrategia clara de la empresa, donde sea, queremos ser más eficientes para poder operar ese nuevo hotel que implica 50% más de habitaciones de las que hoy tenemos, sin necesidad de crecer 50% el corporativo y de tener que inventarnos las cosas al hilo, sino operar como debe ser eficientemente. O que sea formar una comunidad de huéspedes que van al hotel y que se conectan entre sí en el hotel y que se mantienen en contacto posterior y regresan eventualmente. Cualquiera que sea la estrategia que tengamos como empresa, Ujú. acompañado de datos, son clave para que entonces podamos tomar decisiones que son de negocio apoyada en los datos y también que las decisiones y la estrategia del producto vayan acompañadas de eso mismo. Dijiste algo curioso, que es que había desconfianza porque tu background no era de tecnología. Y lo curioso es que lejos de bloquearte, te terminó animando a aprender a programar. Incluso te metiste a aprender metodologías de producto de Marty Kagan, ¿no? Que tiene esta empresa llamada Silicon Valley Product Group. ¿De dónde vino eso? ¿Qué fue lo que te picó y te hizo pensar, ok, tengo que meterme a entender todo esto? Sí, venía con la curiosidad, ¿no? de aprender lo que no sabía y eso me hizo empezar a escuchar podcast y me lo recomendó un amigo, Ricardo Rubio, que además tiene una comunidad buena de producto y tecnología en México, en Latinoamérica, en Product Latam. Pero me recomendó un podcast de Lenny donde salía Marty Kagan, el primero que hizo con él, donde hablaba Ujú. del libro Inspired y me di cuenta de que eso era lo que podría resolver mis problemas, pero lo escuché, lo sentí como algo demasiado lejano y como algo específicamente para empresas de tecnología, no empresas Mm. hoteleras o familiares o mexicanas y parecía demasiado Ujú. lejano. Pero pues me inscribí a su newsletter, seguí escuchando podcast, contenido, libro, su libro lo leí y gracias a Dios, digo, en uno de sus newsletters salió un evento de Nueva York donde él dio un workshop del libro Transformed que estaba por salir para esas. Y fui, incluso lo iba a cancelar, pero sí terminé yendo. Y digo gracias a Dios porque realmente ese fue el turning point de decir, aquí fue donde salí convencido de que eso era lo que teníamos que hacer. Implicaba un cambio organizacional demasiado grande de los roles de las personas, de la forma de trabajar dentro del equipo de tecnología y producto, diseño, datos. No teníamos muchas habilidades en el equipo
que eran necesarias para poder hacer esto bien, para dejar de ser una fábrica de software que hacía proyectos y empezar a hacer equipos de producto que entendieran realmente los problemas. Y fue aquí donde las conversaciones que habíamos hablado hace un momento empezaron a volverse más necesarias porque ya empecé a hacer cambios en el departamento. Qué curioso, porque dices que tu primera impresión de escuchar a Marty Cagan, que es un experto o gurú en temas de product management, fue, ok, esto aplica para compañías de tecnología, esto no aplica para empresas, pues, hoteleras de México que no son de tecnología. ¿Qué pasa en esa conferencia o en este evento que te convence, ok, esto sí podría hacerse? Porque estoy seguro que es lo que piensa mucha gente, ¿no? No eres el único. Sí, el- la frase que más me llamó la atención fue el de outcomes sobre outputs. Y es que en lugar de enfocarte en hacer algo por hacerlo, porque ya pensaste que era lo que tenía que hacer y que los aplausos se esperen cuando termines los proyectos o se quede done en Jira, eso no era importante. Lo importante era lograr el resultado que esperabas. Dicho eso, me di cuenta de que, pues entonces, ¿para qué me levantaría en las mañanas para venir a la oficina para hacer algo que nadie quiere, ve, usa? A nadie le interesa que esté lista una aplicación si no la usan, no significa nada en la realidad. Ujú. Si esa aplicación o ese cambio hace que los huéspedes puedan ir al restaurante que más querían ir y haga que entonces le vean el valor a ir a un hotel que tiene buenos restaurantes y buena gastronomía y entonces quieren regresar, pues ese es un objetivo que me interesa resolver. Pero la aplicación para reservar, pues realmente me tiene sin cuidado. Y entonces, ¿cómo hacer para que eso se vuelva realidad? Pues di un ejemplo físico, ¿no? Di un ejemplo que toda empresa busca resolver por lo general, cómo operar mejor, darle mejor satisfacción al cliente. Y cuando se le limita la práctica de producto a algo que es solo 100% digital, en la web, en la reservación, para un SaaS o algo por el estilo, pues es una vista muy corta de la realidad, porque todas las empresas tienen objetivos y porque los fundamentos son los mismos. Conectar con los clientes, demostrarles el valor, mantenerlos engaged o usando el producto, viniendo cada año al hotel para disfrutar de sus vacaciones y cómo hacer para que tengan mayor y mayor valor cada vez. Es algo que la tecnología verdaderamente puede ayudar. Entonces, la diferencia entre el podcast que escuché donde decía esto y el taller y a la vez el Ujú. libro que luego sacó es que habla de los fundamentos de una forma más clara y eso fue lo que me dio a entender, que los fundamentos son los mismos, los de growth, los de producto, los de discovery, los de diseño, Ujú. sea físico, sea digital o sea en su combinación, es algo que aplica. Y lo curioso es que aplicando eso mismo a cosas que no tienen nada que ver con producto y tecnología, también funciona muy bien el Mm. entender los datos, en no asumir que las soluciones son las que nos imaginamos en una sala de juntas, sino las que mm, salen de una plática escuchando al cliente y entendiendo. Y son cosas que en algunas partes ya se hacía, en otras menos, pero el generar esa cultura ayuda mucho a que vayamos cada vez siendo más certeros en dónde poner los esfuerzos para que la empresa dé más valor a los huéspedes. En los últimos meses he conversado con muchos directivos de grandes empresas en Latinoamérica y todos me dicen lo mismo. La mayoría de proyectos de inteligencia artificial suenan lindos en el pitch, pero no llegan a resultados. Consultorías, integraciones, reuniones y meses después, las decisiones siguen tomándose con las hojas de cálculo que tanto tiempo nos toman preparar. Ese es el costo oculto de la complejidad. No es solo dinero, sino que pierdes velocidad para ganar. Por eso, estoy feliz de presentarte a Arcam, el patrocinador de este episodio. Arcam es una plataforma que unifica todos tus sistemas en una sola fuente confiable de datos y les aplica inteligencia artificial lista para operar. Cuando hablé con su fundador, Mao Sepúlveda, me contó que buscan aplicaciones reales en el menor tiempo posible. Eso se traduce en pronósticos de ventas, alertas de inventarios, cierres financieros y reportes contables automáticos
entre otros casos de uso que impactan directamente en tus resultados. Todo esto con datos en tiempo real y en los que todos confían. Eso es lo que me gusta de Arkham. No solo venden software, sino que entregan resultados operativos. Rápido y listo para escalar en la era de la inteligencia artificial. Si quieres verlo en tu empresa, visita arkham.tech/startupeable y agenda una demo. Arkham es ARKHAM. Ahora sí, de vuelta al episodio. Quiero meterme más de lleno al proceso, al camino de la transformación que hicieron en The Palace Company. Entonces, quiero ir a lo más táctico, a lo más práctico. Y quiero empezar entendiendo qué te encuentras cuando llegas al rol de tecnología. Porque ya llevabas ya casi 10 años trabajando en la empresa antes de asumir el rol de liderar producto y tecnología. Cuando llegas en ese momento, ¿cómo funcionaba el equipo de tecnología? ¿Quién tomaba decisiones y qué funcionaba y qué no funcionaba? Pues veníamos de una estrategia de desarrollar todo in-house. Y esto además era con el objetivo, que me parece que es común en Latinoamérica, de eventualmente vender esto como un SaaS. Haz de cuenta, si creemos que nuestra aplicación para huéspedes es buena, o que la página de reservación de agencias de viajes o la de huéspedes normales o grupos o la parte para manejo de las fotos de los huéspedes en el hotel, si cualquier cosa creemos que es útil para los huéspedes, pensábamos que eso mismo lo podíamos productizar o vender como una A otros nueva rama hoteles. de la empresa a otros hoteles. Y eso nos obligó, nos llevó por un camino de querer hacer todo nosotros. Nuestro propio CRM, nuestro propio PMS, que es el Property Management System, que en los hoteles es el sistema core. Nuestro propio procesador de pagos, incluso conectado directo al banco. O sea, nuestras Wow. propias herramientas de todo, y era obviamente una locura, porque nos dedicábamos a hacer cosas que ya existían. A la hora de entrar y cambiar eso y darnos cuenta de que el valor lo queríamos brindar a nuestros huéspedes y que eso era el potencial que realmente había en la tecnología, empezamos a contratar lo core, lo existente, a no reinventar la rueda, a usar HubSpot, a usar Opera Cloud para el PMS, a usar Adyen para pagos, a usar las tecnologías existentes y conectarnos o apoyarnos en ellas para realmente hacer nosotros lo que es único para nosotros, lo que va encima de ellas, lo que es menos core. Y eso entonces nos desbloqueó mucho. Qué curioso. Y me imagino que por ese ánimo de construir internamente sistemas tan complejos como el CRM, el PMS, hace que el equipo de tecnología de algún modo se vuelva prisionero de sí mismo, ¿no? En tener que mantener estos sistemas y no poder enfocar esfuerzos a cosas más de producto o más de cara al usuario, como decías. Y seguimos pagando por esos pecados, ¿eh? Seguimos sufriendo de aún continuar con algunas cosas que hicimos y nunca debimos de haber hecho, como el reloj checador cuando la gente entra a Wow. trabajar, por ejemplo. Qué interesante, porque esto lo veo en startups en las que soy inversor o amigo. Sé que sus clientes tienen estas prácticas Sí, también, ¿no? hemos ido saliéndonos, pero no es inmediato. Pero ese cambio de chip de lo que exista lo vamos a contratar y usar fue un buen primer paso. El segundo fue salirnos del esquema de fábrica de software y convertirnos en estos equipos de producto, porque por primera vez la gente hizo research, hizo hablar con clientes, analizar datos, ellos proponer las propias soluciones que valdría la pena hacer. Y esto no es porque tengan más o menos contexto que las personas de la empresa que trabajan en esas áreas, sino porque conocen lo que se puede hacer con la tecnología, y aquí es algo que AI aplica más que Ujú, nunca porque se mueve demasiado rápido, ujú. porque son quienes tienen las herramientas para validar lo que los clientes están haciendo o los datos, analizándolos como el trabajo de tiempo completo que realmente es. Porque no son más o menos capaces unos que otros, pero son trabajos de tiempo completo Ujú. que se tienen que hacer para hacerlo realmente bien. No esperaría que quien diseñe el producto de Instagram, Facebook o lo que sea, a la par sea el manager de otra cosa por completo, ¿no? O sea, Ujú. son trabajos de tiempo completo
que a veces en empresas tradicionales no se entiende de esa forma. Se tiene que tener el tiempo para hacer las cosas en profundidad, porque un diseñador solo aporta valor cuando realmente entiende y piensa él o ella en las interacciones que el cliente necesita hacer para resolver su problema y entendiendo sus flujos y lo que siente. Porque cuando al diseñador solo se le dice, bueno, tú sabes usar Figma, diseña esta pantalla que te dibujé en una servilleta, no le estás sacando el valor. Y eso es algo muy tangible, pero en desarrollo de software sucede lo mismo. Si el ingeniero realmente le das ese aire y espacio para innovar con lo que sabe que tiene en sus manos o que existe como herramienta ahí afuera y que se puede Ujú. integrar de forma adecuada, las posibilidades son mucho mayores a las que el de producto o el director de algún área pueda haber pensado. ¿Cuánto dinero crees que Dapalas estaba quemando, malgastando al año en proyectos que no se usaban al final por este diseño de la organización de tecnología? De verdad, muchos millones al año. De verdad, Wow. porque, pero además solo contando el dinero mal invertido, no el costo de oportunidad. El costo de Mm. oportunidad es imposible de sacar, pero ese dinero de hacer una plataforma que al final de que se hiciera, meses después, se terminara, no era algo que se necesitaba. Incluso era peor que lo que había antes, porque lo que Wow. había antes ya había madurado, no tenía la pantalla muy bonita, no era algo este, ideal, pero ya había madurado, ya funcionaba, ya estaba operando y el negocio opera como está. Ujú. Este, pero pasarlo de algo que parezca bonito en un prototipo de Figma, pero que realmente no funciona o que se cae porque la arquitectura no es la adecuada o lo que sea, es mucho Ujú. peor. Entonces, muchos millones y es algo que es un tema serio. Es un tema serio Ujú. porque no solo no estás aprovechando el potencial de la tecnología bien implementada, sino que además estás costando, literal es mejor no despertar o no ir a la oficina cuando menos que ir a hacer algo que solo va a afectar. Entonces, es un tema complejo. Algo que quiero comentar igual es que no venimos de un punto en este esfuerzo de la pandemia, que los hoteles estaban cerrados y había incertidumbre y teníamos que reinventarnos y no sabíamos qué hacer, o no había una amenaza como para muchas empresas, sobre todo de tecnología, representa ahora la inteligencia artificial, de Ujú. tenemos que reinventarnos o vamos a morir. No veníamos de ese punto y es algo igual a resaltar porque la empresa estaba funcionando mejor que nunca. Después de la pandemia hubo un boom en el turismo en México en especial Ujú. y eran nuestros años récords, pero ese, eso no significaba que estábamos bien en cuanto a el uso de la tecnología y Como se dice en el fútbol, equipo que gana no se cambia, no sé ¿no? qué significa esa expresión, En el porque no, sentido, si las cosas están funcionando, ¿para qué? Mejor déjalas ah, ahí, ¿no? ¿Para qué o las si está bien no cambias? lo rompas, pues no pensamos de esa forma porque si no ahí te quedas en tu máximo pero local, o sea, Ujú. no estás realmente explotando el potencial y estás dejando ir muchas oportunidades. Pero en una empresa tradicional está de alguna forma desconectada la tecnología del negocio en el resultado, porque Mm. puede haber muy buena práctica de producto, muy bien hecha la parte de tecnología, pero que no logre ser lo suficientemente atractiva. Es decir, si hay un mal servicio en el hotel, el personal no está haciendo bien su trabajo, obviamente no es así. No, si En la nuestro comida es caso, mala, si la si cama la no comida se es tiende mala, bien, no exacto. importa nada. Sí, entonces no puede en una empresa tradicional decir, ah, pues estamos bien como estamos, no le movamos. A la vez, pues en nuestro caso, nuestro personal es reconocido por ser gente que da un extraordinario servicio, la comida nos distingue, nos caracteriza, los inmuebles son muy atractivos en las mejores playas. Y eso nos pudo haber dicho, ah, pues nos está yendo bien, no le movamos a la tecnología, pero no podemos pensar de esa forma. Tenemos que lograr sacarle el máximo potencial a lo que ya tenemos y entonces Ujú. es cuando entra en juego el pensar de qué formas diferentes lo podemos hacer. Me encanta algo que dijiste allí, que es, en una empresa tradicional, la tecnología puede estar alejada o desconectada de los resultados. ¿Cómo cierras esa brecha en el día a día al momento que planificas? Porque imagino que alguien muy escéptico podría decir, oye, pero no sé si los huéspedes ni siquiera lo van a notar, ¿no?
O sea, ¿para qué invertir? ¿Para qué hacer tanto cambio? Sé que no te gusta que cortemos el episodio para poner un anuncio, y menos para pedirte que te suscribas. Pero hay un dato que no puedo ignorar. El 60% de los que escuchan Startupiable todas las semanas todavía no están suscritos. Lo peor es que muchos ni se dan cuenta. Y por eso tengo que repetirlo. No se trata solo de un número en YouTube o Spotify. Suscribirte es como invitarnos un café. A ti no te cuesta nada, pero para nosotros es lo que nos permite seguir trayendo estas conversaciones con los mejores emprendedores en Latinoamérica y el mundo. Si ya escuchaste una entrevista y te gustó, suscríbete ahora. Y a los que ya lo hicieron, gracias. Son ustedes los que hacen posible que Startupiable siga creciendo semana a semana. Sí, y es que los dos extremos son malos porque si vemos como por ejemplo poder pensar en una farmacéutica, le está yendo demasiado bien porque tiene Ozempic y todo el mundo está comprando Ozempic y su departamento de tecnología ahí está, puede pensar que lo está haciendo muy bien por, por tener buenos resultados de negocio, pero puede no estar relacionado. Y eso es solamente, y es algo que además no sé cómo piensa Novo Nordisk al respecto, ni cómo lo está haciendo, es solo un ejemplo, pero Ujú. eh, no podemos irnos por la finta de que las cosas están bien o mal solo por la tecnología, va mucho más allá. Y entonces, ¿cómo pensar en, entonces, para qué hacemos tecnología? Porque se ve en la satisfacción de los huéspedes algo que compone a largo plazo y de formas diferentes. Cuando a un huésped le habilitas la forma de reservar el restaurante al que quiere ir, porque logramos con datos analizar los patrones de consumo de los huéspedes y saber que de estas horas son las de máxima demanda y cómo hacemos para distribuirlos en el hotel, para que descubran otros restaurantes o que tengan preferencia a los que no han ido a ese restaurante y ya están próximos a su fecha de checkout y todo ese tipo de cosas que puedan hacer, pues no es algo que inmediatamente te va a dar resultados. De hecho, en nuestro Ujú. ejemplo, ni siquiera vendemos más por eso. El hotel es all inclusive de lujo Mm. y nos distingue la buena comida, pero no, ni siquiera vendemos más en el restaurante en esa estancia. Pero ese cliente va a regresar más contento, va a estar satisfecho con esa experiencia y decir que valió la pena volver. Si los restaurantes de desayuno se saturan porque van al buffet general antes de salir a la playa, pero abrimos otros restaurantes donde pueden desayunar, nada más que no se enteran porque no está pensado de esa forma. Pues, ¿cómo hacer para que sí vayan allá? Entonces, en la aplicación, según la ubicación de tu restaurante, perdón, la ubicación de tu habitación, Ujú. te dirigimos hacia ese restaurante para que sepas que ahí es donde te recomendamos desayunar. Y eso te evita un problema que es el amontonadero en el buffet, las líneas, los niños, todo ese tipo Ujú. de cosas que se vuelve Que complicado. Una afecta la familia con experiencia. varios niños afecta la experiencia. Entonces, si las cosas funcionan mejor, eh, solo pueden funcionar de forma pulida realmente si se apoyan en la tecnología. Hoy ya estás 3 años en esa transformación. ¿Cómo hoy justificas el valor, por decir algo, reportas el valor a tus hermanos en el consejo? ¿Has encontrado alguna métrica? Una métrica que te dé toda la certeza de todo, no. Ahora, Ujú. de eso no significa que no usemos métricas. Y de hecho te va a gustar mi respuesta, porque una de las aplicaciones de inteligencia artificial que empezamos a usar desde el principio, desde hace 2 años, digamos, fue con Amazon Bedrock y Power BI. Analizamos todos los comentarios de nuestros clientes en encuestas que le hacemos durante la estancia y al final para saber dónde están los problemas, analizamos sus sentimientos, los categorizamos por Ujú. tema, subtema, para saber si es un problema del restaurante, pero en específico de la temperatura de la comida o de el, el servicio. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, que nuestro principal problema no estaba en el hotel. Gracias a eso vimos que el problema estaba en la transportación hacia el hotel, en que el tiempo de espera para salir era demasiado y que tenían que estar durante sus vacaciones llamando al servicio de transportación para reagendar su transportación y salir a una hora que no les afecte o que el tiempo o que la experiencia de llamar al call center no le contestaban.
todo ese tipo de problemas que hay y que le afectan en sus vacaciones. Ujú. Nos dimos cuenta gracias a este dashboard que hicimos con AI para que detectemos este tipo de cosas. Entonces nos ponemos a optimizar esto de formas que ya es muy común que los hoteles se quieran como evitar el problema de que ante un retraso del tráfico o cualquier situación se llegue tarde al aeropuerto y pierdan el vuelo. Entonces lo que hicimos fue optimizar este tiempo y permitirle editar y sobre todo también darle la certeza de que tenemos su transportación agendada, que sale en este lugar definido en tal hora y entonces Ujú. eso le da la tranquilidad al cliente de que lo que tiene de que su transportación sale en ese momento. Pero regresando al punto es cómo analizamos dónde están los problemas, cómo los entendemos en profundidad, porque no es que haya que cambiar las camionetas o que haya que hacer una app nueva para agendar la transportación, sino específicamente optimizando cosas muy claras que realmente le den ese valor al cliente y que mejore la experiencia. Y eso empieza a verse, y eso sí lo medimos como muy el detalle, cómo debe de bajar las llamadas al call center y mejorar la experiencia, la satisfacción del cliente. En el Mm. ejemplo de transportaciones, es eso lo que vamos midiendo. Y eso compone hacia una mejor satisfacción de los huéspedes, porque es de lo que se están quejando. Cuando llegas al área de tecnología, nos contabas que te encontraste con un diagnóstico diferente que inicialmente pensaban que no estaba funcionando, ¿no? Me dijiste que no era un tema de ejecución de velocidad, sino que habían temas más profundos a nivel de cómo estaba organizado el equipo y el sistema, de cómo funcionaba el área de tecnología. Me pregunto si hubo algo que te hizo decir, ok, esto no puede seguir así, me tengo que meter ahí en ese problema. ¿Cuál fue el punto de quiebre? Pasamos, teníamos a esta fábrica de software a la que le asignábamos básicamente dos proyectos grandes o un poquito chicos. Y estos proyectos iban pasando. Nos tuvimos dos proyectos casi al mismo tiempo que eran enormes y nos implicaron varias noches de desvelo. En serio, a todo el equipo Mm. y con mucho compromiso al equipo y que se lo agradezco. Fue mucho el compromiso, mucha la exigencia, pero todo ese compromiso y exigencia fue especialmente necesario por no entender el problema en profundidad y eso causó, y ese fue el punto de quiebre, es decir, Mm. de que cuando se liberó, cuando se terminó en teoría, realmente era mejor la versión anterior, lo que intentamos sustituir, O sea, y hicieron un esfuerzo extremo para algo para quedar peor. para quedar peor. Y esto es algo que influye en las ventas, era específicamente una plataforma de ventas de agencias de viajes. Y eso, pues todas las agencias de viajes quejándose del problema, los de ventas, era realmente un problema. Y no Mm. fue rápido de resolver, tomó mucho tiempo, tomó contrataciones clave de gente que le entró aún más fuerte al problema y a resolver ahora esos problemas que nosotros mismos generamos para poder salir adelante. Y ya hoy en día esa plataforma es muy estable. Pero lo que sí me di cuenta es, las cosas no son como asumimos que son. O sea, que esté bien en Figma, que se apruebe en la empresa que es lo que parece que es necesario, no significa que es lo correcto. Y salen Ujú. problemas por todos lados y que son lentos y problemáticos. Y al entender más en profundidad eso después para salir adelante, pues ese equipo que ya se dedicó a resolverlo fue el que lo sacó adelante. Eso me dio a entender que el equipo debía reforzarse de personas parecidas en ese sentido. En específico era el producto, reforzar el área de producto, reforzar la práctica, el entendimiento y tal. Entonces fue entrando gente de producto que Ujú. empezó a elevar la vara de lo que debemos de exigirnos a nosotros mismos a hacer, a entender en profundidad y todo. Y es como, sobre todo al dejar de ser una fábrica y volvernos equipos pequeños, donde se tiene que colaborar producto, diseño, ingeniería, datos, dejó de, dejó de funcionar esa rueda. Al entrar una nueva pieza, pues todo se fue rompiendo conforme íbamos avanzando y lo que antes funcionaba en armonía, pero esa rueda iba al lugar equivocado, pues pusimos una nueva pieza que sí iba al lugar correcto, pero pues las demás se fueron cascabeleando hasta que se fueron rompiendo. Y tuvimos que ir reforzando muy paulatinamente al equipo para que vaya llegando a un punto en el que esa rueda
no solo vaya al lugar correcto, sino que vaya rápido y que vaya haciendo de coches de carrera y vayamos yendo hacia el Ujú. lugar, vayamos llegando más rápido y mejor a los lugares donde tenemos obviamente menos desgastados, mucho menos burnout, porque no se está avanzando en vano, no es Ujú. trabajo falso, porque Ujú. es muy fácil aparentar estar ocupado, pero hacer las cosas valiosas no es fácil y incluso parece que no estás ocupado si tienes que hacer las cosas valiosas, si te das el tiempo de entender en profundidad. Entonces es esa Ujú. dicotomía del tema. Startupiable nació en plena pandemia, con un equipo esparcido por toda Latinoamérica. En ese contexto, una de las mejores decisiones que tomé fue usar Notion como nuestro cerebro digital. Hoy somos menos de 3 personas en el equipo y estoy seguro que hacemos mucho más de lo que te imaginas. En parte, gracias a Notion. Notion se convirtió en ese hub central donde conectamos todo: inteligencia artificial, Make, Airtable, Slack, Google Docs, y se integran con 130 herramientas más, o sea, lo que haga falta. Y lo mejor, nos permite escalar sin sumar complejidad ni miembros de equipo. Y para que lo pruebes, nos aliamos con Notion para darte 3 meses gratis del plan Plus con acceso ilimitado a inteligencia artificial. No es casualidad que el 50% de las startups de Y Combinator usen Notion para centralizar su operación. Encuentra el link de la promoción en la descripción del episodio. Llena el formulario, selecciona Startupiable y usa el código NotionXStartupiable. Repito, NotionXStartupiable. Ahora sí, de vuelta al episodio. Pasar de un área de software factory, como le llamas, a un área de producto y tecnología es prácticamente refundar el área de tecnología dentro de la empresa. Y esa área pues tiene dos lados, ¿no? Tiene procesos, sistemas, incentivos, y luego tienes a la gente. Cuéntame del lado de la gente, ¿qué tuvo que cambiar para que ese proceso sea exitoso? Dedicarme en lo personal a reclutar, a formar un equipo sólido, que fuera, Pero cambiaron los roles también, o sea, los perfiles de gente que buscabas. sí, un diseñador UX UI, que no me gusta ese término, se convierte en un product designer, por ejemplo, y no es cambiarle el rol a la gente que teníamos, sino elevar esa exigencia y esa vara de decir, ahora no es que te pasan el diseño en Sketch y tienes que pasarlo a bonito y ahora se lo pasas con un handoff. Este concepto de los handoffs no me gustan porque implican poca colaboración. Mm. Tienen que estar juntos trabajando y esa soft skills para colaborar, ser parte del mismo equipo, sentarse en la misma mesa, ver la pantalla del otro, hablar de los mismos problemas de esta dinámica en el equipo, es importante resaltar. Entonces, desde el espacio físico cambió. La exigencia o el perfil de puesto también cambió. Y en especial para los managers. Te pongo como ejemplo, sin, sin especificar el rol, una, un líder de una de estas verticales, sea de datos, ingeniería, producto, diseño, que está como fábrica de software, pues es capaz de tener a su equipo sentado y ayudarse entre todos ellos, diseñadores, y a él meter las manos para sacar adelante las cosas. Y no importa mucho si una pieza está floja, porque al final pues ni se nota, ¿no? Pero cuando el líder tiene que, en cambio, velar porque cada diseñador funcione adecuadamente en su equipo, que colabore bien con el product manager y con el tech lead, que entienda el problema en profundidad, que sí tengan esos momentos de práctica de diseño donde mejoren la práctica eventualmente y que esté además unificado, pero el rol cambia por completo. Y el líder de diseño tiene que, en cambio, ver por tener un design system que ayude a que los product designers ya dejen de pensar específicamente en el pixel y empiecen a pensar en el problema en realidad. Y además esto te da la ventaja de que se vea como una experiencia unificada. Pero cambian cambian los roles. Y pues la gente, muchos cambiaron, en especial la gente, los ingenieros, los product designers, los product managers, cambiaron su forma de trabajar. El 90% del equipo es el que cambió, pero Ujú. era necesario que mucha gente entre y otros salgan, porque tras meses de no lograrlos
lograr hacerles entender las nuevas implicaciones de su nuevo rol, que parece tener el mismo nombre, o incluso en algunos casos, ¿no? Pero Ujú, independientemente del nombre, era la misma silla, la misma oficina, el mismo espacio, pero la empresa y la forma ya había cambiado. Y ujú, quienes no lo entendieron, desafortunadamente tuvieron que salir. Unos por decisión propia, otros no, pero era lo mejor para ambas partes porque pues no es la forma en la que la empresa buscaba trabajar. Y gente que ujú, aprecio y demás, pero gente que ahora va entrando, va en esa misma sintonía de elevar constantemente la vara para que... Y por cierto, en Yucatán decimos vara, ujú, Coco ujú. dice valla y otros dicen barra, y hay una discrepancia al respecto, pero definimos que, como estamos en Mérida, decimos vara. Pero este, el elevar esa vara y la exigencia de que en todos nos exijamos mutuamente, diseño, producto, ingeniería, datos, va haciendo un entorno que el que lo disfruta es el cliente al final de cuentas, el usuario, el Ujú, huésped, que disfruta de sus vacaciones con nosotros, porque pues eventualmente es ahí donde terminan las cosas, ¿no? Si se ujú. resuelven bien, lo siente y si no, lo sufre y va a disfrutar. Es diferente a cuando vas a un banco que asumes, pues bueno, estoy yendo a un banco, es un mal necesario, a Mm, veces es diferente. Aquí estás eligiendo tu opción para disfrutar y conectar con tu familia y vas a desconectarte, incluso vas a no usar tecnología y eso es un reto ujú, que podemos ahondar ahorita, pero ujú. vas a disfrutar y a conectar con la familia. No es algo transaccional y por eso debemos de estar siempre conscientes de eso, de que tenemos que dar la mejor experiencia de usuario, en serio. Mencionaste los cambios de líderes que tuviste que hacer en el equipo de tecnología. Incluso te trajiste un CTO de Europa, ¿no? Mexicano, pero ex-Booking. O sea que mejor fit imposible. Pero me imagino que la mayoría de CEOs de empresas grandes tradicionales pensarán, ok, o sea, entiendo que necesito un talento de perfil diferente, pero no estoy en San Francisco o Ciudad de México, ¿no? En tu caso estás en Mérida. Entonces, ¿cómo convenciste a ese talento, como David, el CTO de The Palace Company, ex Booking, de venirse a Mérida a trabajar en una empresa hotelera? ¿No? ¿Y cómo crees que otras empresas tradicionales de no tecnología pueden traer talento de ese calibre? Sí, son dos cosas que quiero resaltar. Una es que me tomó 2 años encontrar a la persona adecuada y es algo a mencionar porque muchos pueden contratar por desesperación, pero sí fui firme en ese sentido de decir, no vamos a contratar a la persona que no sea la adecuada. Y 2 años de estar entrevistando a gente semanalmente, con headhunter especializado, muchos buenos candidatos, pero no con ese match Wow. real. Y eso es algo importante. La gente hace o Que es el destruye. mismo consejo que se le da a una startup. ¿Sí? Ajá, Ujú. el contrata lento, ¿no? Exacto. Ujú. Sí, es Y muy despide rápido. importante. Bueno, pero contratar lento es bien importante porque es en serio, que te puede llevar por el camino incorrecto y pues sobre todo, pienso yo, sobre todo si se van a mudar, porque poca gente que hemos contratado recientemente vivía en Mérida. Han venido de Colombia, de España, de Ámsterdam, que vino David, y de la Ciudad de México mucho. Pero entonces, si se van a mudar, tenemos que ser muy conscientes de que es una decisión empática, o sea, es una responsabilidad nuestra también de elegir Ujú. a la persona adecuada y no hacerles pasar un cambio de vida fuerte solo para resolver mis dudas de si era la persona correcta o no. Las dudas tienen que resolver Ujú. antes. Entonces, al no tener dudas, pues ya avanzamos con David. Sí, entró y te digo lo que escribió en LinkedIn que le convenció es la forma en la que pensamos que la tecnología puede realmente impactar la experiencia del cliente. Porque pues es muy fácil pensar que una empresa de hoteles, y es un poco lo que hemos estado hablando en toda esta llamada, es muy fácil pensar que un hotel hace el Wi-Fi, contrata una licencia, las computadoras para las personas,
Pero eso es IT, que es importante y se mantiene y es importante ver que funciona adecuadamente. Pero el realmente transformar la experiencia del cliente de formas que no son comunes y que, lo puedo decir porque entrevisté por 2 años a gente que fuera capaz de hacerlo, no hay empresas que lo estén haciendo de la forma que nosotros lo queremos hacer. Y por Ujú. eso es algo a cuidar. Y entonces, él se muda por esa visión de cómo influir. La empresa está en crecimiento, estamos en Italia, en Maldivas, construyendo en República Dominicana, en Turks and Caicos, en Jamaica, otro hotel. Pero sí creemos que la tecnología es otro componente importantísimo para que todo esto funcione en sintonía. Al final el cliente es el mismo cliente que pasa por todos los productos que tenemos, desde la inspiración, la reservación, la transportación, el DIT, el check-in, el bellboy, el guardia de seguridad que le da la bienvenida, la llegada a la habitación, la reserva de restaurante, la compra de membresía, la venta de certificados tal vez para regresar. Todos esos productos son diferentes. La experiencia es una y ese mismo cliente es repetitivo. El 60% de nuestros clientes son repetitivos, van una y otra vez a los Wow. hoteles. El 40% tiene membresía y el otro 20% es repetitivo aún sin membresía. Pero sí es algo a cuidar. ¿Y cómo hacer para saber? Que aclaro que es algo que aún no hemos hecho, pero es el tipo de cosas. Si el huésped compra pide porque eso lo incluso, pero si pide una cerveza clara en la alberca, pues ya sabemos que le gusta la cerveza clara y no la oscura, o la Pepsi y no la Coca-Cola. Entonces en su minibar ya no tenemos que ponerle Pepsi Light, Pepsi normal, Coca Light, Coca normal, cerveza clara, cerveza oscura, sino que podemos llenarla de la cerveza y la bebida que les gusta. Y ese tipo de cosas donde realmente haces algo diferente Son y que detalles haga que que... los clientes quieran regresar. Y ahorita que estamos compitiendo con Airbnb, que hace una experiencia impresionante y que pues hay mucha oferta de hoteles, ¿qué es eso que te hace regresar a un hotel de alguna marca de Palace Company en lugar de a otro? Este conocimiento profundo, dicen que la memoria es del AI, el mode, pues también creemos que las preferencias y gustos de nuestros clientes, si los entendemos bien, son los que te hacen ir a un hotel u otro en lugar Ujú. de estarte yendo. Y entonces eso acompañado con un buen servicio, con unos buenos inmuebles, buena comida, es lo que buscamos hacer. Anuar, quiero hacer énfasis en que The Palace Company está en Mérida y quizás mucha gente que lidera empresas tradicionales que no están basadas en capitales como la Ciudad de México pensará que en mi ciudad no hay talento tech o la gente no va a querer mudarse. Ustedes a lo mejor pensaron eso en algún momento. No sé, ¿qué aprendiste sobre contratar talento de diseño, de producto, de ingeniería en un mercado donde no hay un ecosistema de tecnología? ¿Qué se necesita? O hay gente que quiere ir a Mérida a vivir porque es la ciudad más segura de América y le gusta y así, pero tiene el problema de que no tiene un trabajo que hacer en Mérida. Pues eso es Mm, fácil de convencer, ¿no? Perfecto, ya tengo mm. trabajo, voy y me mudo feliz. Para que sea una familia es muy buena opción. Hay otra que es, no, pues no, vivo feliz en la Ciudad de México, no me interesa ir a Mérida. Y esa O soy gente, joven, ¿no? Y prefieren no estar soy en una ciudad joven, grande, ¿no? le puedes preguntar a Coco, él vino sin conocer ni siquiera Mérida. Yo siempre les ofrezco, vente, conoce Mérida, conoce al equipo, ve cómo está la dinámica y una vez que veamos que esto va a fluir, entonces hacemos la oferta, entras, te regresas a tu ciudad, haces tu plan de mudanza y luego eventualmente vienes. Pero Coco decidió, no va, perfecto, tras 2 Zooms, pues dejo todas mis cosas y me voy de la Ciudad de México y me voy a Mérida. Y creo que no se arrepiente, no, no lo creo, me lo dice. Sí, está contento de estar en Mérida. Es una ciudad diferente, obviamente, a la Ciudad de México, pero es una ciudad muy buena para vivir. Donde más reto me encontré es con la posición de CTO. Es así porque es difícil encontrar un CTO joven con familia de la edad correcta, ya sea o muy chicos los niños o muy grandes, para que ya no Mm, tengan ya no estén en ese momento de la escuela en el que tienen ya sus amigos establecidos y que claro. pues difícilmente volverían a ver si se mudan y demás, pero toda la gente joven o con hijos chicos o con hijos grandes se muda y se va feliz. De hecho,
el corporativo, que es de 1,000 personas, que estaba en Cancún, está en Mérida, y toda esa gente que estaba en Cancún se mudó y feliz. Entonces, Wow. es una ciudad que quienes no la conocen no se quieren mudar hasta que la conocen, y quienes la conocen sí se animan. Quizás no lo sabías, pero además del podcast, tenemos una newsletter y quiero invitarte a suscribirte. Piénsalo así, el podcast es profundidad para entrar en las mentes de los mejores emprendedores de Latinoamérica y el mundo. En cambio, la newsletter es claridad. Destilamos cada episodio en 3 secciones que puedes leer en 5 minutos. Una gran idea, una frase y una anécdota de estos grandes invitados. Más de 20,000 emprendedores, inversionistas y ejecutivos de alguna de las empresas más importantes de toda Latinoamérica nos leen semana a semana y quiero que formes parte de esta comunidad. Si quieres un resumen de las mejores ideas de este episodio, suscríbete en el link de la descripción. Es gratis y me lo agradecerás. Ahora sí, de vuelta al episodio. ¿Qué crees que hubiera pasado si no eras parte de la familia dueña? ¿Crees que un ejecutivo externo pudiera haber liderado esa transformación? A lo mejor un ejecutivo externo con mejores habilidades que yo sí, pero a mí me hubieran corrido. Me hubieran corrido porque no sé si por la forma tajante o por no tener la paciencia suficiente como para que se alargue el tiempo, pero lo veía tan claro que había que entender las cosas más en profundidad antes de asumir hacerlas y desperdiciar millones, que me aferré a eso, y eso porque quería lo mejor para la empresa. Este, entonces, eso, y estarles discutiendo a todos los directores que esto pues no necesariamente era la solución, y que era además yo alguien sin contexto tan profundo como ellos del negocio, de esa parte del negocio y de la tecnología. Entonces, probablemente me hubieran corrido, pero es algo que vale la pena. Este, vale la pena porque Palas me hubiera corrido y hubiera encontrado otra persona que haga el trabajo. Pero yo hubiera preferido simplemente no trabajar, al menos en tecnología, en Palas, porque no le vería el caso, como he dicho antes, de hacer algo que los usuarios no necesitan. Entonces preferí realmente aferrarme a simplemente algo muy lógico, sentido común de entendamos las cosas como realmente se necesiten, antes de asumir que esto que a lo que le voy a dedicar los siguientes meses, semanas de mi vida, va a ser lo que realmente va a servir. Preferí, preferí buscar algo que tenga impacto, o sea, encontrar esa solución que sí tenga impacto, que asumir, pues ok, me mantengo y hago lo que me digan. Cosa que no siempre cae muy bien. Ahora sí, hablemos de AI, porque acabas de pasar 3 años transformando el área de tecnología de The Palace Company y ahora llega una nueva ola de tecnología. ¿Qué estás viendo en inteligencia artificial hoy? Y sobre todo, ¿dónde está la oportunidad para corporativos como The Palace Company, que no son empresas de tecnología en su core de negocio? Sí. Yéndome desde el contexto de la transformación, la razón de la transformación no es para que yo crea que hice algo más útil que lo que hubiera hecho si no la transformábamos, sino para aprovechar las oportunidades y crisis y momentos difíciles que pueda haber en cualquier Ujú. empresa. El tener las capacidades para innovar adecuadamente, para realmente aprovechar esa oportunidad. Si hubiera sido en la pandemia, hubiera sido muy diferente el Mm. tener esas capacidades, porque ese riesgo sí nos afectó mucho. Eh, casi un año cerrado de todos los hoteles, pues es una locura, obviamente. Ujú. Eso era un riesgo difícil. El AI sí nos puede impactar de formas que hoy no estamos viendo, pero es un cambio fundamental de la forma en la que la humanidad trabaja. Ahorita tal vez no lo veamos de esa forma, pero pensando en 10, 15, 20, 30 años, donde espero que Palas siga operando y creciendo y más grande que nunca, pues entonces puede empezar a influir de esa forma. Lo que pienso es, las empresas que se dedican a hacer consultoría o a construir un software o a dar algún servicio digital, es algo que tienen que reinventarse por completo, y a eso les animo a transformarse, que es básicamente estar pendientes de los problemas y teniendo las capacidades para resolverlas, por entenderlas bien y probar esas soluciones. Ujú. Empresas que no son de ese tipo, sino de servicios tal vez,
lo que pienso es una súper oportunidad para aportar más valor que nunca y dar un mejor servicio que nunca, porque vuelve a las personas que tenían como herramientas su servicio, su sonrisa, sus herramientas de trabajo como lápiz, papel, computadora, Excel, tal, a ellos construir sus propias soluciones para que ellos le den un mejor servicio a los clientes. Tal vez el equipo de tecnología y producto no tenga ahorita el tiempo, la prioridad, el entendimiento o cualquier situación que haga que no hagamos, por ejemplo, un sistema para que los clientes no tengan que regresar después de un check-in a decirle al bellboy cuál es su habitación para poder mandar la maleta ahí. Pero a lo Ujú. mejor sí le damos a ellos las capacidades de construir esa aplicación en Lovable o en Cursor, que cada vez es más fácil de usar, o en donde sea que Ujú. se les acomode, para que ellos puedan consultar las llegadas, consultar las asignaciones de habitación y saber qué habitación le tocó a este huésped que ya recibí. Y eso es algo que entonces convierte al equipo de tecnología en un habilitador del negocio en lugar de un filtro o cuello de botella, porque nunca seremos Mm. lo lo suficientemente rápidos o lo suficientemente capaces o de cantidad de gente para poder atender las ideas de 14,000 personas, o no ideas, los problemas de 500,000 huéspedes. Entonces, ¿cómo Mm. hacer para que podamos realmente resolverle esos problemas a los clientes? Con, con este tipo de soluciones es una forma. O Para sea, ¿te eso, imaginas que AI va a permitir que más personas dentro de The Palace Company, no solo el área de tecnología, cree más tecnología? sí. Y lo vemos con el Excel. ¿Cuántos Exceles no están cargados de superpoderes en empresas Mm. eh, de todo tipo para poder hacer las cosas? Pero el Excel se queda corto, genera problemas, genera diferencias. El AI puede hacerlo de una forma mucho más escalable, conectada, fácil. Y eso es lo que creemos en Palas que puede ser. Eso, eso al final se traduce en más soluciones para nuestros clientes. Obviamente tiene riesgos, problemas, cualquiera que lo esté escuchando lo puede pensar, de Ujú. todo tipo puede generarse, pero resolvamos esos problemas, o sea, convirtamos ese entorno en una plataforma que esté atento a los problemas que puedan haber y resolviéndolos activamente. Si creemos que las personas no van a usar Excel para hacer sus reportes o listas de llegadas, o Lovable para hacer una solución, o Rourke, o lo que sea que estén usando, porque ahora ya pueden, porque existe, porque lo ven en YouTube, en LinkedIn, en Instagram, que ya se puede, pues eso Ujú. está pasando, no se puede tapar el sol con un dedo, no puedo decir no hagan eso, no usen ChatGPT, no, mejor entendamos para qué están usando ChatGPT, Ujú. démosles una licencia empresarial si vale la pena y habilitémosle a la gente a hacer eso. Y lo que estamos haciendo para eso es primero entender qué está pasando. Hicimos una serie de 7 sesiones, estamos como en la tercera, de invitación a toda la empresa, a las 14,000 personas que trabajan en la empresa, para que todos puedan entrar a una reunión de 30 a 45 minutos los viernes en la tarde para decir qué han hecho con AI, qué han construido. No cómo han usado ChatGPT o Gemini o una de estas, sino Ujú. qué he construido, cómo me he vuelto en un AI builder o product Como un demo builder. day. Sí, como un demo day donde mandan la propuesta de lo que han hecho, los elegimos y decimos, estos tres van a presentar hoy, que vemos que vale la pena, que es escalable, o sea, que está bien planteada la solución. Y entonces todo el mundo, los curiosos se animan a empezar a hacerlo ellos, los que construyeron se animan más porque pues se les expone de esta forma positivamente y van dándole más forma a esto. Y sobre todo, yo y mi equipo de tecnología y producto aprendemos de qué necesidades tienen, qué capacidades tienen para resolverlo, cómo están resolviendo este tipo de cosas y le vamos dando forma a esto. A lo mejor nos tenemos que convertir en esta plataforma eventualmente en la que les demos MCPs o RAGs o guardrails y agentes que puedan ayudarles a ellos a hacer esto. No lo sé, es lo que estamos tratando de descubrir para poder hacerlo, pero es real que está pasando y es lo que estamos haciendo. ¿Algún ejemplo de esto, de un área en The Palace que no sea tecnología, que está empezando a utilizar AI para crear sus propias soluciones? Sí, y nos hemos dado cuenta en esto que Lovable es bueno, pero no
termina convirtiéndose en un producto útil por completo, ¿no? Es muy bueno para prototipar, es más útil en ese sentido para el equipo de tecnología. Lo que más hemos visto que funciona es los custom GPTs o GPTs de Ujú, ChatGPT, donde puedes crear tu agente. Es algo muy fácil de hacer. ujú. Es, es demasiado sencillo y demasiado útil. Y el ejemplo que hicimos fue, un ejemplo que dimos aquí fue la gente de reservaciones especiales, que son los que reciben la lista de llegadas de los grupos aquellos grupos que no reservan por nuestra plataforma por cualquier razón, sino que lo hacen manualmente en su sistema y nos lo mandan. Pues ellos obviamente nos lo mandan como su sistema lo arroje. Ujú. Los nombres de los huéspedes en una columna, los apellidos en otra, o combinado, o la fecha de check-in y check-out en la misma celda, este tipo de cosas, ¿no? Pero Ujú. nosotros tenemos un formato específico. Y había gente que tenía que pasarlos manualmente, línea por línea, todas las Wow. cientos de reservaciones para todos los hoteles. Y obviamente era un trabajo súper lento, tedioso y que nadie quiere hacer y que esas personas no perdieron su trabajo, sino ahora están haciendo otras cosas más útiles. Pero ahora con Custom GPT entrenamos para explicarle cuál es nuestro layout de formato, cómo se puede recibir, cómo, así lo fuimos optimizando constantemente para que Ujú. le subamos el archivo de los clientes como nos lo mandan y nos lo devuelve en nuestro formato. Y es un cambio impresionante en la productividad del departamento de reservaciones. Otra es para compras, donde Ujú. hicimos esta comparativa o un Custom GPT donde comparas, ellos lo hicieron, los de compras comparan el ID de pedido de la factura del proveedor, que viene con su ID de catálogo, nuestro ID de pedido con lo que sale en SAP, nuestro sistema de compras, y el precio, la cantidad, la descripción, el ID, y te hace el match para decirte dónde hay ciertas discrepancias. Puede ser en la unidad de medida o en la cantidad o cualquier cosa que nos haga notar esta diferencia en lugar de hacerlo manualmente. Y son este tipo de ineficiencias que nunca hubiéramos priorizado en tecnología, obviamente, porque hay problemas más importantes a resolver, pero eran los problemas más importantes que esa gente tenía en su trabajo el día a día y que lo pueden resolver solo gracias a que existe ahora esto. Y Ujú. el hecho Ujú. de mostrarlo, habilitarlo, aplaudirlo, pues es algo que fomenta esta creatividad y que anima a los curiosos. Seguro te llegan decenas de startups al mes o empresas pichándote inteligencia artificial para venderte. ¿Cómo evalúas soluciones? ¿Qué preguntas o qué buscas para separar pues una buena demo de un producto en producción que realmente podría ayudar a The Palace Company? Aprovechando el foro, estoy buscando una persona que me ayude a eso, porque hay mucho hype y es difícil entrever lo que es la realidad. Y puede existir, creo que se llama Harvey, de legal, por Ujú. ejemplo, y el área legal, que es importante en la empresa, no tiene no un equipo de tecnología y producto. Entonces, ¿cómo hacer para que al área legal se le facilite? Pues una parte es, como acabo de decir, con los demo days y esto, pero cómo hacer para evaluar en profundidad, para ayudar a implementar acompañado del área de tecnología de una forma que realmente le resuelva los problemas, o la inmobiliaria, o a lo mejor robótica. Entonces, estamos viendo esta posición, esta necesidad también de poder evaluar herramientas, acompañar en la implementación. Es una combinación de producto, tecnología, licencias, IT, software asset management, robótica, porque también en la robótica creemos que hay mucho potencial y si no hay ahorita, lo habrá, Ujú. para habilitar la operación hotelera de formas que nos ayuden mucho a nosotros y a la operación, pero sin descuidar obviamente el servicio al huésped. No, no vamos a poner un robot a darle check-in a un huésped porque es una bienvenida, pero ni a dar un room service como lo ves en Jus- algunas ciudades de short deliveries, ¿no? Pero a lo Justo mejor si la, hay un robot que le lleve la comida a un humano que esté en los pisos de los cuartos entregando Ujú. la comida y dejándole los platos sucios al robot que va yendo y viniendo a la cocina a dejarlo. Entonces, Ujú. ese tipo de robótica también es algo que estamos buscando. Justo hace 2 semanas fui al evento de lanzamiento de Neo aquí en Palo Alto. Neo es una de las empresas que está haciendo robots humanoides y literalmente la entrada al evento era con el robot haciéndote como si fuera host, ¿no? de check-in. Le das tu nombre, revisaba la lista
y te decía, ok, dale, pasa. Y entonces tenemos que ser cuidadosos de que si, así como no queremos ponerle una pantalla a los huéspedes para que entonces ellos hagan todo por la aplicación o un kiosco demás, sino que tenemos que nosotros acompañarlos en ese servicio. Lo mismo con la robótica. Que se pueda no significa que lo queremos. Al final la gente va a ser atendida con una sonrisa, calidez Ujú. humana y es eso lo que buscamos. Pero podemos ayudar a los humanos a hacer mejor su trabajo gracias a que ahora ya no tenemos que tener una persona limpiando los salones de convenciones todos los días, sino que puede haber un robot en las noches y la persona le cambia los cepillos, le cambia las baterías, lo guía o limpia debajo de las sillas o donde hay mucha gente, donde estaba la gente en el momento. Así, o sea, Ujú. ayudándonos entre todos, robots y humanos, para hacer mejor nuestro trabajo. Quiero ponerte en modo visionario. Si pudieras rediseñar la experiencia de un hotel desde cero, con toda la tecnología e inteligencia artificial disponible, sin restricciones de presupuesto, sin sistemas viejos, ¿cómo sería? ¿Qué eliminarías? ¿Qué agregarías? ¿Cómo se vería esa imagen? Para empezar, sería sin pantallas y sin tecnología, aparentemente. Y eso es un punto importante, ¿no? O sea, las cosas deben de funcionar. Funcionar sin que tengas que ingresar tu información en una aplicación, en un kiosco. No, eso es algo que, como mencioné antes, los huéspedes van a disfrutar, a desconectarse y no tenemos por qué estarles Dando trabajo. encargándoles nuestro trabajo, exacto. Tenemos que pues darles la bienvenida cálidamente. Si ya sabemos que este cliente está en esta camioneta, el señor Cavalier está en la camioneta número 12 y lo sabemos desde que llegó a su transportación en el aeropuerto, pues que le den la bienvenida adecuadamente en la caseta de seguridad, en el bellboys, en el check-in, que ya esté toda la información eh, disponible para el recepcionista y que sea muy fluido y que le dé la bienvenida, que lo acompañe a su habitación, que las reservaciones de restaurantes de su preferencia estén ya precargadas y confirme nada más, como lo haría un mayordomo. Te reservé Ujú. estas, tentativamente, dime si te parece bien. Y así que todas las cosas vayan fluyendo adecuadamente, conectando con huéspedes dentro del hotel. Eh, los que tienen el gusto de, o sea, los que prefieren jugar golf a tenis, pues puedan conectar ahí entre ellos. Los que vienen solos y quieren conocer gente, las familias, los americanos son muy dados a eso, ¿no? A volverse amigos de por vida gracias a que se conocieron en algunas vacaciones en la alberca o en algún lado y fomentar ese tipo de comunidad. Y entonces Ujú. eso, eso donde todo fluya y sea en un entorno ameno para los clientes es lo que buscamos. La operación Ujú. fluyendo seamlessly y los clientes no teniendo que hacer ese trabajo por nosotros. Anuar, estamos en un momento único por inteligencia artificial. Creo que hay empresas de tecnología, como describías, que tienen que reinventarse. ¿M? Las empresas tradicionales o que no son de tecnología no tienen esa presión, al menos en el corto plazo, pero me imagino que eventualmente va a haber diferencia, ¿no? En cómo los negocios les va a ir, los que adopten, como mencionas, robótica, inteligencia artificial, etcétera. ¿Qué crees que va a pasar con los que no hagan esa transformación? ¿Qué ha pasado con los que no se han transformado en las últimas transformaciones? ¿Desaparecer? Desaparecer, sí. Empresas, como dices, hay unas que les va a pegar la amenaza más pronto que tarde. Otras Ujú. tal vez tengamos más tiempo, pero no significa que debamos de descuidarnos. Las preferencias van a cambiar, las exigencias van a cambiar. Y si algún día ya todos los robots trabajan por nosotros y todos pueden ir de vacaciones, ojalá que todos vacacionen con el Palace Company y que vengan con nosotros. Aquí los recibimos con robots que atiendan a los colaboradores, que atiendan a las personas, porque vamos a estar hartos de los robots. Pero eh, ese tipo de comportamientos puede cambiar, ¿no? O sea, pensando a muy largo plazo, hay muchas conversaciones en la industria o en los grandes pensadores de la inteligencia artificial y demás, de si vamos a necesitar tener un universal high income, como decía Elon Musk con Joe Rogan Mm. recientemente, o dejar de trabajar o hacer cosas que disfrutamos. Ese tipo de comportamientos al, que
eventualmente van a suceder. ¿Cuándo? Pues a lo mejor más temprano de lo que varios de los que lo estamos comentando hoy en día nos imaginamos. A lo mejor más tarde que algunos optimistas. Pero, pero va a suceder. ¿Cómo va a comportarse la economía y las vacaciones y todo lo que hay alrededor? Pues lo veremos en el momento. Lo que hay que hacer es estar listos para actuar en el momento. Idéntico a cosas menores como, pues no, yo soy el de tecnología o el de IT en muchas empresas. No vamos a permitir que usen ChatGPT. Pues es que te estás quedando atrás, atrás realmente. Estás Mm. deshabilitándole, cortándole las manos a las personas que trabajan en la empresa. O si en el área de tecnología, por el miedo a, a la incertidumbre, porque no estamos certeros de las razones por las que debemos de cuidarnos, por el miedo a la incertidumbre, no estamos permitiéndoles usar Cursor, Cloud Code, Lowell para prototipar o Figma Make, o cosas que vale la pena hacer para acelerar, pues se tienen que hacer, son necesarias. Y los Ujú. problemas, como en la metodología de producto, se atienden conforme los vayamos descubriendo. Hay que estar escuchando y listos para actuar. Anuar, una última pregunta. ¿Has hecho algo que muy pocos ejecutivos en empresas familiares logran, que es transformar radicalmente una empresa de 40 años y además sin venir del mundo de la tecnología? Si tuvieras que darle un solo consejo a un CEO o dueño de negocio que está donde tú estabas hace 3 o 4 años, sin saber de tecnología, pero con la intuición de que tiene que cambiar algo, ¿qué le dirías? Que entra a palas, porque ya cambiamos. No, Que vaya a vacaciones a Palas. para relajarse. Cambiar una empresa es bien difícil. Si la pregunta es cómo cambiar a la empresa en la que trabajas, diría, obviamente depende del grado de influencia que tengas, pero basándonos en datos es la clave, hablando con usuarios, o sea, cuantitativos y cualitativos, es clave para hablar en ese lenguaje. Eh, y la otra es pues, no perder la paciencia, porque sí exige paciencia, terquedad también, y se vuelve cansado, pero es más cansado hacer algo que no tiene sentido. Anuar, gracias por esto, gracias por el tiempo, Muchas gracias, ¿no? Enzo. Un gustazo. Felicidades por lo que han hecho, es increíble. La verdad que uno te escucha y suena que habla con un emprendedor. Así que gracias por el tiempo. Gracias, Enzo. Que estés muy bien. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.